¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a trabajar el tema de funciones trigonométricas dentro de la derivada. Por ello, Chavillo, vamos a realizar estos retos que tenemos aquí en pantalla. Es decir, el reto 39, el 45 y el 46. Huerquillos, chavillos, chavillas, ¿me autorizan realizar el presente video? Sí, Sí, profe. Profe, Sí, profe. Ok, perfecto, chavillos, chavillas, fíjense bien. ¿Qué tenemos aquí? Resulta que ahora las funciones que nosotros vamos a trabajar no solamente son algebraicas, ahora son funciones trigonométricas. Mire, observe. Mi función me dice que y es igual a seno. En este caso, huerquillos, el ángulo viene siendo ax al cuadrado, porque es todo este paréntesis. Las derivadas de funciones trigonométricas son también unas fórmulas establecidas y específicas. Por ejemplo, para la derivada de una función seno, chavillos, me dice que si yo quiero derivar una función trigonométrica como esta, debo de identificar mi ángulo con todos los exponentes y números que lo acompañen. En este caso, chavillos, el paréntesis vendría siendo mi ángulo, todo esto completo. Por eso lo voy a poner el mismo color, que en este caso es el color rosita. Seno de x cuadrada, sería el seno de v. Chavillos, si queremos derivar, lo que me dice es, la derivada de una trigonométrica seno, me dice que lo voy a cambiar por la función coseno, colocándole el mismo ángulo, por la derivada del ángulo. Entonces, chavillos, vamos a empezar a derivar. Si yo derivo del lado izquierdo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Al colocarle este apóstrofe o comilla a la función y, también lo tengo que hacer del lado derecho para no alterar mi ecuación. Por eso sería derivada con respecto a x. Y lo voy a interpretar en forma de razón o de división. Chavillos, este esquema que yo tengo aquí ya se parece a este de abajito. Entonces vamos a hacer lo que nos dice la derivada. Mira, la derivada de una función seno me dice, vas a cambiarla por coseno del ángulo y multiplicas por la derivada del ángulo. Entonces sería coseno de v, porque la v, pues en este caso viene siendo todo el paréntesis. Luego sería por la derivada del ángulo. Y bueno, pues el ángulo, chavillos, viene siendo este paréntesis que tenemos aquí. Entonces, chavillos, chavillas, colocamos aquí la derivada del angulito. Y esta sería la interpretación de la derivada. Chavillos, chavillas, ¿hasta aquí vamos bien con esta interpretación? Sí, sí, profe. sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Huerquillos, pues resulta que prácticamente la derivada está hecha porque cuando yo cambio la derivada de seno por su correspondiente coseno, pues este prácticamente es el resultado. Ya no me queda aquí multiplicarlo por la derivada del ángulo. Mire, ahí le va. ¿Cómo sería esto? En primera, esta A son de las primeras letras del abecedario, por lo tanto se considera como un número coeficiente. Entonces esta A la pondría aquí antepuesta a mi derivada, acuérdate. Siempre va al principio. 1. 2. Me doy cuenta que esta x cuadrada, mi base v es x, mi exponente es 2, chavillos. Entonces, huerquillos, esta es la derivada de 1v a la n. Huerquillos, algo importante y que nunca se le olvide. La derivada de la v a la n es la fórmula más importante del cálculo diferencial. Por lo tanto, esta formulita nunca la vamos a dejar de usar, Ténganlo en cuenta, por favor. Nunca se va a dejar de usar. Por eso, aquí, chavillos, hay que hacer la derivada de v a la n. Y la voy a hacer directo aquí, Ahí le va. Pues resulta que ya voy a quitar aquí la nomenclatura de la derivada porque voy a hacer su derivada. Y es el exponente pasa a multiplicar, coloco la misma variable con el mismo exponente y le resto 1. Voy a dejar expresado ya por última vez, porque es un proceso que ya se lo debí de haber aprendido. Por la derivada de la variable, y
Y recuerda que en este caso, pues, la variable es esta x, ¿eh? Estaría. Simplificando esto que tenemos aquí, ¿qué obtenemos? Mire. 2 menos 1, 1. ¿Ok? Entonces esta x está elevada a la 1, pues es x. A ver. Esta x está elevada a la 1, entonces sería x. Entonces aquí sería 2 por x. Y luego, derivada de x con respecto a x es un 1. Y 1 por 2x, pues sería ese 2x. Chavillos, esto se está multiplicando. Realmente esta a la pondríamos aquí en medio porque es un coeficiente. Sería un 2ax. Toma nota, ¿eh? Esto es importante, toma nota. Esta operación que me quedó de resultado del lado derecho del coseno del ángulo está multiplicando a toda la función trigonométrica. Es decir, no está multiplicando nada más a este angulito a x cuadrada. Por eso todo esto lo voy a pasar al principio. Es decir, como el 2ax está multiplicando, huerquillos, voy a pasar acá al inicio, multiplicando al coseno del ángulo. Y, chavillos, por favor, toma esa nota que nunca se te olvide. Lo que yo tenga del lado derecho multiplicando es a toda la función trigonométrica y por eso la estoy colocando al principio. Y en este caso, huerquillos, huerquillas, este sería el resultado para esta derivada de seno de ax cuadrada. Chavillos, chavillas, ¿quedó claro el ejercicio? Sí. Sí, profe. Sí, quedó claro, profe. Perfecto, huerquillos, muchas gracias. Bueno, ese fue el reto 39. Voy a llevar esto acá abajito, por si lo llego a necesitar. Huerquillos, ¿qué pasa ahora con el reto 45? Fíjese bien. Ahí le va. Pues resulta que tengo ahora mi función trigonométrica con la cotangente. Entonces voy y busco la derivada de una cotangente en mis tablitas, que ya tiene usted allí en la plataforma. Y la derivada de la cotangente, ¿qué es lo que me indica? Fíjense bien. En primera, este ángulo V que acompaña en la cotangente es la que vamos a ir repitiendo en nuestra fórmula, miren. ¿Sí? Esta se repite tal cual. Se lleva así como está. La derivada de una cotangente la voy a cambiar por menos cosecante cuadrada. Y ya, huerquillos, el ángulo igual, derivada del ángulo igual. Eso es lo que me indica mi formulita. Por lo tanto, chavillos, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien. Si yo quiero derivar mi función, bueno, lo voy a derivar del lado izquierdo. Por eso le voy a agregar aquí la comilla o el apóstrofe de la derivada. Entonces, si hago la derivada de esto, huerquillos, del lado izquierdo, voy a obtener ahora la derivada del lado derecho. Sería la derivada con respecto a x. Y esto todo lo voy a colocar dentro de un corchete. Estaría. Chavillos, identificar las partes de la derivada. Si se fijan, este menos 3 es un coeficiente o constante, por eso lo voy a poner a la derivada. Esa sería una. La otra, si yo tengo la derivada de una cotangente, en este caso el angulito es este v. Bueno, este paréntesis viene siendo nuestra variable. Entonces, esto sería aquí, 1 menos x cuadrado. Chavillos, importante, ya que identifiqué que la derivada de una cotangente, lo voy a cambiar obviamente por su correspondiente cosecante cuadrada. Entonces, la derivada de la cotangente la cambio por lo que me indica mi fórmula. Y dice, sería porque aquí le voy a agregar aquí un asterisco, y sería menos la cosecante cuadrada del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, este angulito vendría siendo esto de aquí, 1 menos x cuadrada, que vendría siendo esto de aquí.
Y esta variable que tenemos acá sería la derivada del ángulo. Y chavillos, es la interpretación de la derivada de la cotangente. ¿Sí está claro este ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a realizar la derivada de lo que tenemos aquí. Porque si te fijas, lo que está aquí del lado izquierdo prácticamente ya forma parte de mi resultado. Hay que derivar eso que tenemos del lado derecho. Y recuerda, esta es una resta. Por eso la derivada la pondríamos de manera separada. Entonces, te lo voy a expresar así, de manera separada como la derivada del ángulo, es decir, de una multiplicación. Porque yo sería derivada de 1 menos la derivada de la x cuadrada. Pero te lo voy a poner como un paso más, para que la identifiquemos. Pero estos pasos ya lo debe hacer directo, ya lo debe hacer directo. Vamos a ponerle aquí el corchete, sería derivada de 1 menos la derivada de la x cuadrada. Por eso aquí la coloco esta entre un paréntesis. Haciendo esto que tenemos acá, huarquillos, sería derivada de una constante 0. Y esta es una variable x con un exponente 2. Por eso sería una v a la n. Voy a quitar esta expresión porque ya voy a realizar la derivada de esta x cuadrada. ¿Cómo me quedaría? Bueno, el 2 exponente va a pasar a multiplicar. El exponente le restamos un 1. 2 menos 1, 1. X sería por la derivada de x con respecto a x. Entonces es un 1, chavillos. Entonces, como la x está elevada a la 1, pues realmente es una x. 0 menos 2x me quedaría menos 2x. Colocar aquí al principio el negativo. Y mira, algo súper importante, recuerda, este corchete que tengo aquí multiplicando viene siendo una multiplicación con toda la función trigonométrica. No es con el 1 menos x cuadrada que está en rosita. Entonces, chavillos, esto lo paso al principio multiplicando y me doy a dar cuenta que sería un 2 por 3, 6, menos por menos más, y luego este negativo pues se pasa al principio y realmente me quedaría un y' es igual a menos 6 cosecante cuadrada de 1 menos x cuadrada. ¿El X dónde quedó, profe? Ah, me faltó este x, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. De nada. Y esta x la pasamos al principio. Excelente, muy bien, chavillo. Gracias, gracias. Huerquillos, huerquillas, hasta aquí quedó clara la interpretación de esta derivada con el apoyo de esa x que estaba faltando. Sí, profe. Ok, perfecto, huerquillos. Pues este sería el reto 45 del ejercicio 31. Bueno, huerquillos, fíjense bien. Ya hemos hecho el 39 y el 45. Miren, se me ocurre, ¿qué pasaría si este reto 39 nos dijeran, vamos a obtener la segunda derivada de este ejercicio que tenemos aquí? Órale, segunda derivada. Vamos a colocarla aquí, mire. Derivada de orden superior. Me dicen, vamos a obtener la segunda derivada. Entonces, si esta función era la original y ya saqué mi primera derivada, bueno, pues me traigo mi función una vez más y voy a obtener la segunda. Por eso le agrego aquí otro apóstrofe, indicando ahora que ya es la segunda derivada, chavillos. Y del otro lado escribo la representación de la derivada, obviamente, con respecto a x, y esta ya sería la segunda derivada.
Simón, chavillos, con esto, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, perfecto, huerquillos. Me la pongo en verde. Entonces, chavillos, si me pide la segunda derivada, hay que realizarla, mira. ¿Qué tendríamos aquí? De entrada, este 2a es un coeficiente. Entonces, como es un coeficiente, lo podríamos anteponer a nuestra derivada. Acuérdate que las primeras letras del abecedario son constantes. Por eso lo puedo poner acá al principio. Y luego me quedaría la derivada de una u por v. Mira, esta x sería la u. Este coseno cuadrado de ax sería la v. Por lo tanto, huerquillos, sigo utilizando la derivada de una multiplicación. Entonces, me voy a traer la famosísima fórmula de la derivada de la multiplicación. Y aquí está. Y me dice así, tal cual, vamos a hacerlo. Vamos a transformar esto que tenemos aquí. Voy a quitar esta representación de la derivada porque ya voy a hacer aquí la derivada. Es la primera variable por la derivada de la segunda más la segunda variable por la derivada de la primera y esa sería la representación de la derivada de la multiplicación. Chavillos, chavillas, ¿vamos claros hasta aquí con el ejercicio? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto, huerquillos, pues hay que hacer esto que me indica la derivada. Y nos encontramos, chavillos, mire, la derivada de un coseno, la derivada de x con respecto a x. Bueno, derivada de coseno del ángulo, pues me traigo mi formulita. Y este ax cuadrada, pues viene siendo el angulito. Entonces, chavillos, vamos a traer la derivada de coseno. Aquí es derivada de seno. Me traigo la derivada de coseno. Y se la pongo aquí. De chavillos, derivada de coseno. Vamos a hacerla. Escribo otra vez mi función principal, que en este caso ya es mi derivada. Y me dice que la derivada del coseno del ángulo, que es esto de aquí, lo cambie por un menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces aquí le voy a poner por lo que me indica mi fórmula. Chavillos, derivada de coseno, me dice, cámbiala por menos seno. Aquí está. El angulito, chavillos, que es el ax cuadrada, reemplázalo. Igual acá. Y de este lado, huerquillos, pues la derivada de x con respecto a x, pues ya sabemos que es un 1. Y el 1 por el coseno de ax cuadrada, pues es el coseno del ángulo. Chavillos, ya lo único que me queda es derivar esta sección de aquí. Esta a es un coeficiente o número. La x es la base o variable. El 2 es el exponente. Entonces este coeficiente sale multiplicando a nuestra derivada. Esto es un v a la n. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Ahí le va. Pues resulta que la derivada de x cuadrada sería un 2x. Este 2 vas a multiplicar. Al exponente le restamos 1. Pues este es un 2x. Y acomodamos nuestro ejercicio. Ahí le va. Esta a, multiplicando aquí en medio. Esto 2ax multiplica toda la función trigonométrica. Por eso lo traería aquí al principio. 2ax por x sería 2ax al cuadrado. Luego, más por menos, menos. Por eso el negativo se coloca al principio. Y hasta aquí, chavillos, estamos simplificando lo que tenemos dentro del corchete. Y mira,
Este 2A podría multiplicar a este y a este. O, huerquillos, este resultado lo podemos dejar expresado así. Porque como el 2A es un factor, bueno, sería multiplicación. O la otra es multiplicar el 2A. 2 por 2, 4. A por A, La cuadrada. correcto. Y luego este 2A por el coseno. Y chavillos, nuestro resultado sería esta menos 4a cuadrado x cuadrada seno de x cuadrada más 2a coseno de ax cuadrada. Y este pues era el angulito que teníamos original. Chavillos, chavillas, ¿queda claro este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, huerquillos, pues muchas gracias por participar en la elaboración del presente video. Muy amable.